Aquí comienza el Caucus. Así es, aquí comienza el 13º programa del Caucus y sí, es una realidad. En 7 días, la ciudadanía de los Estados Unidos de Norteamérica decidirá con su voto quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. ¡Arrancamos! Y en este programa voy a analizar, cuando quedan 7 días para la gran jornada electoral, la situación en los swing states, en los estados bisagra, que como mencioné en el segundo capítulo, son aquellos estados que penden de un hilo y que van a decantar la balanza para los demócratas o para los republicanos. Como ya comenté hace unos meses, hay determinados estados que siempre van a caer del lado azul o del lado rojo, en función de la población, en función de la historia o en función de la clase social. Pero de elección a elección hay estados que varían un poco o que, dicho por los expertos, incluso pueden cambiar su sentido de voto de unas elecciones a las siguientes. Y es por eso por lo que en este programa, cuando quedan 7 días para que los estadounidenses voten a su próximo presidente, voy a analizar la situación en los swing states, que a fin de cuentas es analizar la situación de la forma más fidedigna posible. Los datos. ¿Quién va a ganar las elecciones de los Estados Unidos? La respuesta es complicada, pero vamos a intentar ver algunas de las claves. Del mismo modo, y por encima, trataré el anterior o el último debate electoral entre Joe Biden y Donald Trump. He decidido no tratarlo en profundidad porque al final, respecto a las medidas, fue bastante parecido al primero y no me gustaría que este programa fuese otra sucesión de declaraciones de uno y otro. Voy a mencionar las diferencias más notables respecto al primer debate y cuáles fueron las sensaciones generales, pero sobre todo me voy a centrar en los swing states, en los estados bisagra. Y con eso, comenzamos ya. Vale, pues comenzamos con los estados bisagra y el primero de ellos es el estado de Iowa. Voy a tratar varios, por lo que poneos cómodo, voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible. Iowa reparte 6 votos electorales. Es importante resaltar que a día 24 de octubre, en las encuestas generales, Joe Biden tiene una ventaja de 1,2 puntos sobre Donald Trump. ¿Esto significa que Joe Biden sea favorito en Iowa? No necesariamente, porque esta media general, como el propio nombre indica, saca la media de las encuestas, en el sentido de todas las encuestas. Y evidentemente el grado de fiabilidad de las encuestas no siempre es el mismo, pues hay un distinto margen de error, hay un distinto sesgo, una distinta zona en la que se le ha preguntado, por lo tanto no podemos fiarnos al 100%. Es por eso por lo que quiero atenerme a otros tipos de datos que yo creo que pueden ser algo más cercanos para tratar la situación en cada estado. Bien, como ya he dicho, la media a 24 de octubre es que Biden iba a ganar en Iowa por una diferencia de 1,2 puntos, que eso en términos demoscópicos es prácticamente nada. Si nos atenemos a la encuesta del RMG Research, que tiene un margen de error del 3,5 y 800 posibles votantes, habría un empate. Marcaría un empate a un 47%. El Emerson College, con un margen de error algo superior, da ventaja a Trump. El New York Times y el Siena College da ventaja a Biden, con un margen de error del 3,9. Y la Marymount University da victoria a Trump por un punto. En resumidas cuentas, el empate es prácticamente total. Punto arriba, punto abajo, Iowa es una coin flip, que se dice, es una moneda al aire, puede salir cara, puede salir cruz. La parte buena para ambos candidatos, que solo reparte 6 votos electorales, por lo que a fin de cuentas puede no ser decisivo. La parte negativa, que a lo mejor lo que suceda en Iowa se reproduce en el resto de estados que están pendientes de un hilo. Algo que sí que me parece bastante relevante es un poco la proyección que hace el medio The Economist
en su página web. The Economist es un medio, como el propio nombre indica, basado en economía, pero en su página web sí que tiene una sección dedicada a las elecciones bastante interesante en el que analiza muchos flecos en cada estado. Bien, la proyección que realizan es en base a las encuestas, en base a sus expertos, en base a métodos matemáticos. Vale, según el The Economist, Trump tiene un 62% de ganar en Iowa, por el 38% de Joe Biden. Y otro punto muy importante al que creo que hay que atenerse a la hora de ver los datos electorales, y que me puso en la pista el compañero de Neutral Indica, es que ver los datos de las elecciones de 2016 y ver cuánto fallaron las encuestas en 2016. Pues bien, el New York Times en su página web ofrece los resultados en cada estado cogiendo los errores en las encuestas de 2016. Por ejemplo, en Iowa, según el New York Times, si Joe Biden tiene hoy más o menos una diferencia de 3 puntos de ventaja en las encuestas, que ya os anticipo es menor, al menos en Iowa, Trump ganaría las elecciones en Iowa por 5 puntos, ya que ese fue el margen por el que las encuestas fallaron en 2016. O mejor dicho, las encuestas en 2016 fallaron por 8 puntos para los republicanos. Biden tiene más 3 ahora, según el New York Times, y Trump terminaría con un más 5. Por lo tanto, Iowa, yo, si me tengo que mojar, lo dejaría en el saco de los republicanos. Aunque hay que recordar que asegurar que los votos van a ir en una dirección o en otra es ciertamente complicado o incluso arriesgado. Pero en el caso de Iowa, creo que a lo mejor Trump sí que puede repetir la victoria de 2016. Bien, el siguiente estado es Wisconsin. Wisconsin reparte 10 votos electorales. La media a 24 de octubre le da una ventaja de 6,7 puntos a Joe Biden. Fox News, que es un medio bastante afín a Donald Trump, da una ventaja a Biden de 4 puntos. Y el de New York Times y Siena College le da una ventaja de hasta 10 puntos. The Economist dice que Biden va a ganar en Wisconsin el 92% de las veces. Es cierto que el New York Times dice que si se repiten los errores de 2016, Trump ganaría por un punto. Pero creo que Wisconsin sí que es un ejemplo de que si no cambian mucho las cosas de aquí hasta la semana que viene, no pinta del todo mal para los demócratas, ni mucho menos. El siguiente estado sería Michigan, que reparte 16 votos electorales. Vamos aumentando la cifra, como podéis ver. La media a 24 de octubre es que Joe Biden ganaría en Michigan aproximadamente por 7,6 puntos. Una encuesta del Morning Consult le da una ventaja de 8 puntos. Una encuesta del Trafalgar Group, que es un medio que sus encuestas anticiparon, entre comillas, la victoria de Donald Trump en 2016, da la victoria al actual presidente de los Estados Unidos por 2 puntos. Y Fox News, que como ya he dicho es adepta al presidente Trump, da la victoria a Biden por 12 puntos. The Economist dice que Joe Biden ganaría en Michigan en el 93% de las ocasiones, y el New York Times dice: si Biden hoy tiene una ventaja de 9 puntos y las encuestas fallan lo mismo que fallaron en 2016, Biden ganaría por 4 puntos. Y ante todo este aluvión de datos es importante resaltar una cosa: las encuestas no son más que eso, encuestas. Cada encuesta es de su madre y de su padre. Únicamente es un utensilio o una herramienta demoscópica en base a un número posible de electores, en base a un posible margen de error, en un territorio, un sesgo social, que intentan medir más o menos cómo va a ser la votación o cómo van a ser las elecciones, en este caso en cada estado. El problema grave reside en que en 2016 las encuestas daban favorita a Hillary Clinton para ganar a Donald Trump, y Donald Trump le dio la vuelta prácticamente en todos los estados bisagra. ¿Puede volver a ocurrir este año? Puede volver a ocurrir este año. Las elecciones no están
para nada finalizadas, ni muchísimo menos. Queda todo por jugarse. Es cierto que expertos como el propio Endica que he mencionado antes, Emilio Domenech, etcétera, mencionan que es más complicado que las encuestas se den la vuelta. Primero, porque ya las encuestas electorales parten con la premisa de que conocen lo que sucedió en 2016. En 2016 el fenómeno Donald Trump era completamente nuevo y era una variable nueva a la demoscopia. Una persona que venía de fuera, que aglutinaba una serie de ideas muy particulares, incluso desligadas de lo que era el propio partido republicano a lo largo de su historia. En el mes de octubre se produjeron esas noticias de los correos de Hillary Clinton y demás, la famosa October Surprise, la sorpresa de octubre, y las encuestas fueron derrotadas. No fueron capaces de ver lo que iba a pasar. En esta ocasión también hay que matizar que parece que el número de indecisos es bastante inferior al de 2016, algo que es muy importante. Pues si recordáis la entrevista la semana pasada con José Miguel Contreras, le pregunté, ¿la figura de los líderes de opinión y de los líderes de opinión y de los indecisos va a ser clave en estas elecciones? Y me dijo, por supuesto, siempre son clave. Pero luego hay que tener en cuenta que parece que esa cifra va a ser inferior a la de 2016. Es por ello por lo que Trump ya parte con desventaja y tiene más complicado remontar esa desventaja. ¿Que puede hacerlo? Por supuesto. Las elecciones no las ha ganado Joe Biden todavía, ni muchísimo menos. Tiene un camino favorable. El viento sopla algo a favor. Pero Trump no ha dicho su última palabra. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, ahora pasamos a dos estados que para mí son claves. Son completamente claves. Pensilvania y Florida. Pensilvania reparte 20 votos electorales y Florida reparte 29. Casi que se podría decir que, evidentemente, quien gane en los dos va a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, habría también que matizar que la persona que ha ganado Florida en las últimas 6 elecciones ha terminado ganando las elecciones generales. Este dato, por cierto, es de Flor Grillo, que la tuvimos hace unos meses. Empezamos hablando de Pensilvania. Pensilvania ha sido un foco de debate durante toda la campaña, pues ambos candidatos han querido focalizar gran parte de sus esfuerzos en este estado. A 24 de octubre Joe Biden tiene una ventaja de 5,7 puntos según las encuestas. La Mulber College le da una ventaja de 7 puntos, Fox News una ventaja de 5 puntos, la Quinnipiac University de 8 puntos, The Economist dice que va a ganar en el 88% de las ocasiones y el New York Times dice, si Biden hoy tiene una ventaja más o menos de 6 puntos y las encuestas fallan lo mismo que en 2016, Biden ganaría en Pensilvania por menos de 1 punto. Claro, en esta situación también hay que recalcar algo muy importante del mundo de la metodología del periodismo y de la metodología demoscópica. La encuesta, por ejemplo, de Fox News tiene un margen de error del 3%. Esto significa que en la horquilla, si falla mucho o falla de un lado o del otro, va a ser un 3%. ¿A qué me refiero? Si las distancias entre ambos son inferiores a un 3% y el margen de error es un 3%, estaríamos hablando de un empate. Estaríamos hablando de que en la situación de que la encuesta se equivocase al máximo para un candidato, podría incluso superar al otro. ¿Qué sucede en Pensilvania? En Pensilvania tenemos eso, más o menos 5-6 puntos. Claro, 5 puntos con una encuesta que da un margen de error de 5,5 puntos haría que Biden pudiera ganar por 1 o 1,5. Lo cual, esto me permite decir que las encuestas parecen abismales para Biden, pero no lo son. No lo son tanto. Al menos con los números en la mano, no estamos en una situación en la que podamos decir que Biden va a ganar seguro las elecciones el 3 de noviembre.
Y con esto no quiero ser alarmista, ni muchísimo menos. Ganará quien decida la ciudadanía de los Estados Unidos. Lo único que quiero decir es que no vayamos con la idea de que va a ganar un candidato o que va a ganar el otro, porque con los datos en la mano, eso no lo dicen. Dicen que Biden lo tiene muy favorable. Dicen que está en una mejor posición de la que estaba Hillary Clinton en 2016. Pero también dicen que ya hemos vivido esto antes. Ya hemos vivido un momento en el que Trump era el outsider, el underdog, y consiguió la victoria. Es por esto por lo que yo llamo a la precaución a la hora de tratar los datos. Y ahora sí, toca hablar de Florida. Como ya he dicho, el ganador en Florida en las últimas 6 elecciones generales ha ganado las elecciones. Puede ser que es un buen indicativo, puede ser casualidad. Yo creo que es un buen indicativo, porque al final quien se hace con Florida, como es un territorio que a veces es rojo, a veces es azul, es un buen indicativo de por dónde puede ir el resto de la ciudadanía estadounidense. Bien, vamos a Florida. A 24 de octubre, Joe Biden ganaría en Florida por una distancia de 2,5 puntos en función de las encuestas. La encuesta de YouGov, con un margen de error del 3,5 y 1.228 posibles votantes, daba ganador a Biden por 2 puntos. Los reportes de Rasmussen, los Rasmussen Reports, de un margen de error del 3,5, dan la victoria a Donald Trump en Florida por 4 puntos. St. Peter Polls da la victoria a Biden por 2 puntos y la University of North Florida da la victoria a Biden por 1 punto. Aún así, la proyección del The Economist en Florida el 25 de octubre es que Biden ganaría en el 74% de las ocasiones. El New York Times dice, si hoy Biden tiene una ventaja de 2 puntos y las encuestas fallan lo mismo que en 2016, ganaría Donald Trump en Florida por menos de 1 punto. Véase, a día de hoy, no me atrevería a decir quién va a ganar en Florida. Ya solo me quedan 4 estados bisagra que comentar y después hago una recapitulación por si te has perdido un poco de manera general. Carolina del Norte da 15 votos electorales. A 24 de octubre la media de las encuestas daba como vencedor a Joe Biden por 2,9 puntos. YouGov le da una ventaja de 4 puntos. Los reportes de Rasmussen le vuelve a dar una ventaja a Trump por 1 punto. ABC News, con un margen de error... ABC News con el The Washington Post, con un margen de error de 4,5, le da una victoria a Biden de 49% sobre el 48% de Trump. El Emerson College da un empate a 49%. La proyección del The Economist es que Joe Biden ganaría en un 65% de las ocasiones. Y según el New York Times, si Biden hoy tiene una ventaja de 2 puntos y las encuestas fallan lo mismo que en 2016, Donald Trump ganaría por 2 puntos. El siguiente es Arizona. Arizona reparte 11 votos electorales. A 24 de octubre Joe Biden es favorito en Arizona por 2,7 puntos. Ipsos y Reuters, con un margen de error del 4,4%, dan una ventaja a Biden de 3 puntos. Morning Consult da una ventaja a Trump de 1 punto. Los reportes de Rasmussen le dan a Biden 2 puntos de ventaja y la Monmouth University le da un margen a Biden de 2 puntos. The Economist dice que Biden ganará en Arizona en el 66% de las ocasiones y según el New York Times, si Biden hoy tiene 4 puntos de ventaja y las encuestas fallan lo mismo que en 2016, Donald Trump ganaría las elecciones en Arizona por 2 puntos. Y ya quedan
2 estados y ahora viene el que para mí es clave. Para mí hay 3 clave: Georgia, Pensilvania y Florida. Ahora toca hablar de Georgia. ¿Por qué? Georgia es tradicionalmente más republicana que menos. Si Donald Trump pierde Georgia, o si Donald Trump a día de hoy no tiene ventaja en Georgia, sí que puede indicar que ha virado un poco el sentir general de la ciudadanía de Estados Unidos. Es por eso por lo que creo que Georgia es completamente clave. A 24 de octubre, Donald Trump perdería en Georgia por 4 puntos. La encuesta de YouGov da un empate a 49. La Landmark Communications da una victoria a Trump por 4 puntos. Morning Consult da un empate a 48. Siena College y el The New York Times da un empate a 45. Y el Emerson College da una victoria a Trump por 1 punto. La proyección del The Economist es que Donald Trump ganaría en Georgia en el 56% de las ocasiones. Lo cual, bueno, ahora lo explico. Y según el New York Times, si Biden tiene una ventaja de menos de 1 punto en las encuestas y estas fallan lo mismo que fallaron en 2016, Donald Trump ganaría en Georgia por 2 puntos. Ahora voy a comentar una cosa que me parece muy interesante con lo de las proyecciones del The Economist. ¿Os habéis fijado que está diciendo en el 74% de las ocasiones, en el 65% de las ocasiones, etcétera? Pensad que el mínimo siempre que va a tener un candidato o el otro es un 50%. Un 50% significa que yo lanzo una moneda al aire y que literalmente de 2 veces una va a caer cara y una va a caer cruz. Cuando yo digo que Donald Trump va a ganar, o bueno, cuando yo digo no, cuando The Economist dice que Donald Trump va a ganar en Georgia el 56% de las ocasiones, se refiere a que no va a ganar ni en 2 de cada 3 ocasiones. Estamos hablando casi de un empate. Pero, cuidado, en Carolina del Norte dije, Biden va a ganar con un 65% de las, un 65% de las veces. Eso es como decir que 2 de cada 3 gana Biden, pero también que 1 de cada 3 gana Trump. Ahí es cuando quiero incidir en que las encuestas no son definitivas. No dan una victoria clara, amplia y mayoritaria a Biden. Es cierto que a nivel del pool general, a nivel de la encuesta general, sí que Biden puede sacar incluso 10, 12 puntos. Las encuestas están en ese punto. Y es ahí donde se tienen que focalizar las esperanzas demócratas. Pues Hillary Clinton ya llegaba con una ventaja algo inferior en las encuestas. Biden sigue manteniendo 11 o 12 puntos a nivel nacional. Ya si nos metemos en los estados clave, que son al final los que van a repartir los votos electorales que van a dar la presidencia a uno o a otro, las cosas no están tan claras como a lo mejor piensa alguien neutro o alguien que no haya seguido tanto el proceso electoral. Pues yo he de reconocer que la gente de a pie puede decir, bueno, es imposible que gane Trump, o pero ¿cómo va a ganar Trump con lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer? Para nada, para nada. Es más, como también hablé, si no recuerdo mal, con José Miguel hace una semana, ha cambiado en sobremanera la pandemia y la crisis social que se ha vivido en Estados Unidos en este 2020. Porque posiblemente en enero, si se hubieran celebrado las elecciones, casi no habría dudas de que Donald Trump habría sido reelegido como presidente de los Estados Unidos. Pero durante el año ha cambiado por completo. Y ahora voy a entrar en el último estado bisagra. Y el último estado es Ohio, que aporta 18 votos electorales. La media a 24 de octubre de las encuestas es que Donald Trump ganaría en Ohio por 1,4 puntos. Fox News, medio afín al presidente, le da una ventaja de 3 puntos. Morning Consult le da una ventaja de 2 puntos. Pero los reportes de Rasmussen y el Siena College dan victorias a Joe Biden por 1 punto. La proyección del The Economist a 25 de octubre es que Donald Trump ganaría en Ohio
en el 70% de las ocasiones. Y según el New York Times, si Donald Trump tiene hoy una ventaja de 2 puntos y las encuestas fallan lo mismo que lo que hicieron en 2016, Donald Trump ganaría en Ohio por 9 puntos. En esta recapitulación general quiero mencionar un poco lo que he venido diciendo. No podemos decir que un candidato o el otro vaya a ganar en un estado, o al menos en un estado bisagra, de una manera certera. Podemos decir que viendo los datos y viendo las estimaciones, para Biden tiene buena pinta un estado como Michigan, un estado como Pensilvania, un estado a lo mejor como Florida tiene buena pinta. Incluso Georgia, aun teniendo ventaja Donald Trump en las encuestas mínimamente, yo creo que es positivo para los demócratas ver que están bastante cerca del presidente, porque como he dicho, Georgia es un estado que cuando comienzas una carrera electoral partes de que Georgia posiblemente se lo hubiese llevado Donald Trump o se lo iba a llevar Donald Trump. Claro, si al menos estás empatado, demuestras que Trump va a tener que luchar en aquellos estados en los que pensaba que no tenía que hacerlo. Con los datos en la mano, podemos decir que Joe Biden parte como favorito para ganar las elecciones del próximo martes 3 de noviembre. Parte como favorito. Está en una posición mejor que en la de 2016. Hay una menor, parece, cantidad de indecisos. Después de 4 años, las compañías encuestadoras y de estudios demoscópicos han podido afinar más sus criterios a la hora de hacer las selecciones, los rastreos y las encuestas. Pero, evidentemente, siempre hay que dejar un margen importante a que pueda ocurrir lo contrario. ¿Por qué? Porque, tal y como ha querido mencionar el New York Times con su estadística de si se cumplen los fallos que sucedieron en 2016, es que si las encuestas electorales fallan, suelen fallar varias, no suelen fallar una. Y en 2016 hubo un descalabro impresionante de las compañías encuestadoras en Estados Unidos porque Hillary Clinton tenía ventaja antes de las elecciones. No una tan holgada como Joe Biden, pero tenía ventaja. Y al final hubo estados en los que Trump incluso ganó por mucho, por mucho cuando las encuestas daban victoria a Hillary Clinton. Es por esto por lo que quiero decir. Cojamos los datos como referencia de lo que va a suceder en estos 7 días, de dónde van a ir los candidatos y qué van a querer aprovechar. Cojámoslo como referencia de, vale, este es el favorito, pero no pensemos que esto es la verdad absoluta. Porque, y también con los datos en la mano, está todo por disputarse. Y quedando una semana, estamos en el terreno que un error puede echar por tierra todo. Y eso lo aseguran tanto expertos como politólogos. Es cierto que millones de americanos, el otro día leía, ahora será superior la cifra, en torno a 35-40 millones ya había votado de manera anticipada, pero ya queda la gran parte. La gran mayoría todavía no ha votado, tiene que votar por correo, tiene que votar presencialmente. La noche electoral va a ser un caos porque el voto por correo tarda más en contarse. Va a ser un proceso arduo, va a ser un proceso largo. Y no hay un vencedor claro. No podemos asegurar que vaya a ganar uno u otro candidato. Y también me gustaría mencionar, como lo he dicho antes, que para mí Florida es un estado muy importante, porque, repito, quien ha ganado en Florida en las últimas 6 elecciones ha ganado las elecciones generales. Si no recuerdo mal, el voto por correo de Florida se cuenta mucho antes que el resto, por lo que creo que en la noche del martes 3 de noviembre Florida ya computará. Si vemos que en Florida gana con holgura Joe Biden, los demócratas podrán estar tranquilos. Si en Florida, con el voto por correo, hay empate o gana Trump, los demócratas no podrán estar muy tranquilos. Hay que hilar muy fino y hay que echar la carne en el asador tanto un partido como el otro.
porque los datos son los que son. Y ya de una forma breve, del jueves al viernes de la semana pasada en horario español, se produjo el último debate entre Joe Biden y Donald Trump en la Universidad de Belmont en Tennessee. Fue un debate más tranquilo, entre comillas, que el primero, algo que evidentemente tampoco era difícil porque en el primero los cuchillos volaron de una a otra dirección. En este segundo, expertos como Emilio Domenech están de acuerdo en decir que Donald Trump tuvo más posibilidad a la hora de dar su discurso ante su electorado, porque eso al final es una de las cosas que busca, mantener su electorado o el electorado de 2016, mantenerlo consigo, porque evidentemente si lo consigue ganaría las elecciones. Entraron en temas como el coronavirus, la cuestión económica, la cuestión de Irán, la cuestión de Rusia. Ahora en los titulares mencionaré una polémica que ha habido con Joe Biden y más concretamente con su hijo Hunter Biden. De ahí me gustaría resaltar que Biden dijo que cualquier país que entre en nuestras elecciones deberá pagar un precio al interferir con la soberanía norteamericana. Rusia está tratando de hacer que yo no sea presidente de los Estados Unidos, a lo que Trump le respondió: Joe recibió 3,5 millones de dólares de Putin y algún día lo explicará. Yo no recibo dinero de Rusia. Es lo que dijo Trump. Hablaron del COVID. Trump ya dijo que la vacuna esperaban tenerla antes de fin de año, pero bueno, dijo que él tuvo COVID, que se hospitalizó, pero que se terminó curando y que hoy es inmune. Biden ahondó en la cifra de los 220.000 ciudadanos estadounidenses fallecidos por el coronavirus. Fue un debate algo más lento desde mi punto de vista, parecido evidentemente en cuanto a las ideas del primero, pero al menos no tuvimos la tensión del primero, precisamente. Y es por eso por lo que, bueno, desde mi punto de vista no creo que vaya a ser un debate que vaya a influir mucho en las encuestas. Así ha sido. Por lo que he podido ver por encima, le dan un puntito de ventaja o medio puntito de ventaja a Biden después del debate, pero al final ese medio punto se puede perder por otra cosa. Por lo que creo que no es muy trascendental. Ahondaron mucho la cuestión de China. Ya hemos mencionado en varias ocasiones que tanto Biden como Trump pueden coincidir en la posición con China. Biden dijo que China tiene que jugar con las reglas internacionales, al igual que Corea del Norte, pues Trump pone a nuestros aliados en posiciones muy diferentes y muy distantes de manera internacional. Trump le dijo que China está pagando miles de millones de dólares. Joe Biden miró mucho a cámara, como suele hacer, interpeló mucho a su votante, a la gente que quiere ir a votar, eso lo volvió a hacer. Eso parece que la estrategia es clara dentro del seno demócrata. Después, respecto a la economía, algo que sí que los expertos dicen que Donald Trump hizo bastante bien es decirle a Biden: ¿y tú qué hiciste en tu gabinete? Por ejemplo, Trump dice: si hubiese sido por Biden, no hubiese cerrado Estados Unidos y hubiera muerto mucha más gente. Biden dice: Trump sabía desde enero lo de la crisis y no hizo nada para paliarla. Y Trump le dice: ¿y tú qué hiciste con la fiebre porcina en 2008? Ese tipo de cosas los expertos coinciden en que pues ayudan a Trump, la verdad, que eso en el primer debate no se vio tanto, pero en el segundo sí que fue un poquito más certero. Pero bueno, esas son un poco mis impresiones del segundo debate. Y último, por desgracia, no creo que vaya a ser determinante. Creo que fue bastante mejor que el primero y creo que dejó más clara las diferencias políticas, o al menos las diferencias como personajes políticos, entre Donald Trump y Joe Biden. Y después de esta tralla que os he soltado, llegan los titulares de la semana previa de las elecciones. Y empiezo con el titular de la gran polémica de los últimos días en Twitter. En esta red social se hizo muy viral una noticia del New York Post en la que aseguraban, mediante la filtración de correos electrónicos, que el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, había utilizado la influencia de su padre para cerrar acuerdos con Burisma, una empresa energética muy importante en Ucrania.
Asimismo, en alguno de los correos Hunter hablaba de una posible reunión entre su padre y algún directivo ucraniano, algo que no se ha podido comprobar. Armó revuelo por la falta de verificación en la noticia y por la historia que tiene detrás, que esos correos se consiguieron gracias a la persona que iba a reparar el ordenador de Biden, de Hunter Biden, que se lo había entregado al FBI a finales de 2019. La polémica vino porque Twitter eliminó ese post de su red social por considerarlo como una forma de desinformación, algo que ha provocado que los sectores más conservadores hablen de censura. Si quieres saber más, puedes ver el nuevo vídeo de Emilio Domenech en Neutral en Solo en América. El jefe del gabinete del gobierno, Mark Meadows, aseguró el domingo a la CNN que no iban a controlar la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, pues manifestó que lo que van a controlar es el acceso a una vacuna, terapias y otros tipos de mitigaciones, tal y como recoge ABC. Esto fue aprovechado por Biden para decir que no había sido un resbalón, sino el reconocimiento de la estrategia de Trump desde el principio, mostrar la bandera blanca de la derrota y confiar en que el virus desaparecía ignorándolo. Ayer los republicanos confirmaron a Amy Coney Barrett como nueva jueza del Tribunal Supremo en un tiempo récord. Esto vino después de que el domingo la mayoría republicana en el Senado aprobara la moción que iba a propiciar la votación definitiva. El Among Us se ha convertido en uno de los fenómenos de los últimos meses en el mundo de los videojuegos, pues permite jugar a la vez hasta 10 personas donde los tripulantes tienen que descubrir cuáles son aquellos que han matado a alguien en cada ronda. Pues bien, es noticia porque en la noche del jueves 22 de octubre se produjo un hackeo a este videojuego gracias al cual parece que millones de partidas se vieron inundadas con mensajes en favor a Donald Trump, tal y como recoge la sección de videojuegos de Marca. La página de videojuegos Eurogamer contactó con los hackers y estos afirmaron que el hackeo afectó a 1,5 millones de partidas y casi 5 millones de usuarios. Y hasta aquí llega el 13º programa del Caucus, se dice pronto, gracias a Kevin MacLeod, que sus canciones son las que están sonando aquí bajo dominio público. Nos podéis seguir en @trijournal, tanto en Twitter como en Instagram, también en Instagram @distrito51 revista, y no os olvidéis, en 7 días, sí, en 7 días, la ciudadanía de los Estados Unidos de Norteamérica escogerá a su presidente. Nos vemos entonces. Esto ya no está que arde. Esto ya está quemando. Adiós.